Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre dos tipos de pruebas. La primera es la prueba de preferencia de ordenación y la segunda es la escala de categorías. En la prueba de preferencia de ordenación, esta está clasificada en las pruebas afectivas. ¿En qué consisten las pruebas afectivas? Las pruebas afectivas son pruebas en donde el panelista expresa su nivel de agrado, de aceptación y de preferencia de una muestra o de un alimento que se está evaluando. Se utilizan escalas de clasificación de las muestras. El principio de la prueba de ordenación de preferencia, esta prueba es parecida a la prueba de ordenación, la cual se utiliza cuando se presentan varias muestras codificadas al panelista y este debe ordenarlas en una serie en forma creciente para cada una de las características o atributos que se están evaluando, como por ejemplo se pueden evaluar el dulzor, el color, la dureza de la muestra o entre otras. Luego de que se obtengan los resultados, se indican la magnitud o el tamaño de la diferencia entre las muestras que se están comparando. La diferencia de esta prueba que acabé de explicar a las pruebas de preferencia por ordenación que están clasificadas en las pruebas afectivas es que estas últimas se especifica en la preferencia y aceptación del panelista hacia el producto. El tamaño del grupo de panelistas: se le presenta al panelista dos muestras codificadas y se le pide que cuál de las dos muestras prefiere, y para que sea más representativo ellos pueden escribir algún comentario referente a las muestras que se están evaluando. En los casos que se puede aplicar esta prueba podemos mencionar algunos, y uno de ellos es que la podemos hacer cuando se va a desarrollar un nuevo producto, cuando queremos saber cuál es la preferencia del consumidor, cuando queremos hacer algún cambio de proveedores porque de pronto no nos está gustando el producto que nos está trayendo, entonces queremos cambiarnos hacia otro proveedor. También cuando queremos mejorar el producto, darle de pronto una característica organoléptica, algo funcional, podemos empezar a utilizar esta prueba. También cuando queremos cambiar de pronto alguna materia prima o algún insumo y queremos saber pues cuál es ese, si es un cambio muy radical, entonces hacemos como la prueba para ver si este producto es aceptado o no. Y también pues para mirar el nivel de aceptación frente al mercado del alimento que estamos evaluando. El formato que podemos hacer para hacer esta prueba sensorial es que podemos colocarle un breve concepto al panelista para que él sepa de qué está tratando. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice: frente a usted hay un cuadro de muestras de caramelos. En este caso se están evaluando los caramelos, que usted debe ordenar en forma creciente de acuerdo a su preferencia en cuanto a las características de dureza. Entonces ahí ya le está dando una introducción al panelista en que se va a evaluar unos caramelos y en el que él va a mirar y a categorizar cuáles son la característica de dureza y ver cuál de los caramelos que se está presentando tiene mayor dureza y cuál tiene menor dureza. Dice: cada muestra debe llevar un orden diferente. Dos muestras no deben tener el mismo orden. Entonces ahí le dan un cuadro donde está la cantidad de muestras y cada uno de los panelistas debe como ordenarlas de forma creciente. Y también hay un cuadro donde ellos pueden escribir de pronto algún comentario que tengan sobre la prueba. Para realizar la tabulación de los resultados se hace un análisis estadístico en el cual se recopilan los datos en una tabla y se determina si existe algún significante en la preferencia del panelista para tomar decisiones contundentes frente al producto en el mercado. Estos datos se recopilan en una tabla y la tabla se llama la tabla de Kramer. Esa tabla pues consiste, o esta prueba de Kramer consiste en que se compara la suma de los rangos en relación a una diferencia de crítica. Esta diferencia son dadas por la tabla Kramer. Esta tabla tiene una entrada para el número de jueces y otra para la cantidad de tratamientos que se está aplicando. En cada cruce aparecen los valores de N1, que es superior izquierdo, N2, que es superior derecho, N3, que es inferior izquierdo, y N4, que es inferior derecho. ¿En qué consiste N1?
N1 es la suma de rangos mínimo insignificante, o sea que es para cualquier total inferior a este valor, el tratamiento correspondiente es significativamente diferente a los que están dentro del rango N1, N2. N2 es la suma del rango máximo insignificante, o sea que para cualquier total mayor a este valor, los tratamientos correspondientes serán significativamente diferentes a los totales dentro del rango N1, N2. N3 es la suma del rango mínima insignificante para un tratamiento determinado y N4 es la suma del rango máximo insignificante para un tratamiento determinado. Se utilizan solamente los primeros par de valores. Los valores inferiores se emplean solo cuando la ordenación se hace respecto de un estándar de comparación, o sea, se ordena por sobre y bajo el estándar. De esta manera se obtienen 3 niveles de aceptación. Los tratamientos cuya suma de los rangos es inferior al valor N1 son los más aceptados. Los comprometidos entre N1 y N2 son de aceptación media y los que superan el valor de N2 son los menos aceptados. Esta prueba es muy utilizada, pero tendría críticas a nivel matemático, como podemos notar en la tabla. La otra prueba que vamos a hablar es la escala de categorías. Esta prueba de escala de categorías está clasificada en las pruebas descriptivas. ¿En qué consisten las pruebas descriptivas? Estas pruebas permiten conocer las características del producto alimenticio y las exigencias del consumidor. A través de ellas se realizan cambios necesarios de las formulaciones hasta que el producto contenga las características y los atributos para que llegue a ser bastante aceptable por parte del consumidor. Las pruebas analíticas descriptivas se clasifican en dos. La primera en escalas de clasificación por atributos y la segunda en pruebas de análisis descriptivos. La prueba de escala de atributos permite evaluar los atributos de un producto alimenticio. Se consigue describirlo, conocerlo y cuantificarlo, para posteriormente evaluar la aceptación por parte del consumidor. En ella es donde podemos encontrar la prueba de escala de categorías. Esta escala de categorías es la evaluación sensorial a través de escalas en que consiste que el panelista responda a cada uno de los atributos sensoriales ubicando su valoración sobre una escala gráfica anclada en los bordes, como se indica en el formato. A través de esta prueba se puede evaluar como el color, la intensidad de los sabores básicos, la viscosidad, la adhesividad, entre otras. Debido a que los alimentos presentan diferentes cambios de color durante la post cosecha y la conservación, se miden los parámetros de color a través de escalas estructurales en longitudes de centímetros o escalas múltiples de color. Como podemos notar en el formato para la prueba de escala de categorías, podemos ver que hay una hoja en donde el catalizador, el panelista, debe copiar su nombre, la fecha y el producto que se está evaluando. Hay una descripción donde a él le explican cómo va a ser la prueba y qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, si se va a evaluar atributos como la profundidad, la cantidad de verde, de amarillo, de marrón, de rosa o el brillo del producto, hay una descripción en la parte izquierda y hay otra descripción en la parte derecha, donde por ejemplo en la profundidad nos indica que es pálido o que está oscuro, o si en la parte del brillo nos indica que está opaco o que está muy brillante. Entonces el catador mira la muestra y de acuerdo a esos atributos que se están evaluando, él va a clasificar su respuesta si es pálido, si es oscuro, si está como entre los dos, y él va a poner ahí su rayita en la recta que se está mostrando en el formato. Que se puede hacer esta prueba o este análisis es cuando se va a elaborar un nuevo producto.
También cuando se va a mejorar o igualar mi producto, por ejemplo, a los productos que están realizando mi competencia, cuando yo quiero de pronto mejorar mi producto o igualarlo a los que ellos hacen. También cuando quiero hacer un cambio de formulación o cuando quiero controlar la parte de calidad. También lo podemos hacer para medir el tiempo de vida útil de los productos, ya que por ejemplo estamos evaluando características de profundidad, las características de color. Entonces esos atributos nos ayudan a medir el tiempo útil del alimento. Y también esta prueba se puede hacer cuando queremos entrenar a nuevos panelistas y fortalecer esa área. Antes de tabular los resultados que obtuvimos, se debe hacer un paso, y es que como esta prueba o el formato consiste en elaborar una recta y que el panelista clasifique el atributo según lo que él crea, esto se debe medir esa línea en centímetros. Por ejemplo, tenemos una línea entre el sabor. Mido esa línea de poco dulce a extremadamente dulce y me va a dar 15 centímetros. Entonces se divide el valor que da el panelista entre 15 y se multiplica por 10. Con estos datos se forma la tabla y se le explica el análisis de varianza. ¿En qué consiste el análisis de varianza? El análisis de varianza se hace para las evaluaciones sensoriales con una variable y repeticiones de una variable como es el dulzor, la intensidad, el color, la profundidad o entre otras. En un producto o en varios productos se aplica este método estadístico. En este se compara la variación propia de la variable con la residual, o sea, la varianza debido al error experimental y la debida al azar. Para esto debemos tener claro ciertos conceptos para hacer esta análisis. Lo primero que debemos determinar es los grados de libertad. Los grados de libertad es la resta entre los niveles de dulzor, de intensidad o del atributo que se está evaluando menos 1. Haciendo esta operación, pues vamos a tener cuáles son los grados de la variable. Después vamos a determinar los grados de la libertad de los catadores. ¿En qué consiste determinar estos grados? Se hace la resta entre el número de catadores o panelistas y se resta en 1. Por ejemplo, hay 3 catadores, entonces menos 1 serían 2. Esos serían los grados de libertad de los catadores. Después, para sacar los grados de libertad totales, se debe hacer la multiplicación entre el número de catadores, se multiplica por el nivel del atributo que se está evaluando, esto menos 1, y ahí obtenemos los grados de libertad totales. Para los grados de libertad residual hacemos la resta entre los grados de libertad totales, los grados de libertad de la variable y los grados de libertad de los catadores. Después se calcula el factor de corrección a partir de la suma de los cuadrados. El factor de corrección es la suma total de las observaciones y esto al cuadrado y se divide entre n multiplicado por m. Y con este factor de corrección se procede a obtener las sumas de los cuadrados. Las sumas de los cuadrados de la variable y las sumas de los cuadrados de los jueces. Con estos valores corregidos se puede calcular la varianza que se obtiene dividiendo la suma de los cuadrados entre los grados de libertad correspondientes a cada una de ellas. Por ejemplo, la varianza de vida de la variable. También está la varianza de vida de los catadores y la varianza de vida al azar o residual. Al final, con la varianza se obtienen los valores de f de acuerdo con las fórmulas. Esos valores de f se comparan con los de la tabla, con los grados de libertad de la fuente de la varianza que está considerada.
Si F es menor que Ft, que F total, no hay efecto significativo en la fuente de la varianza considerada sobre los resultados obtenidos. En cambio, si es mayor o igual, si hay diferencia significativa, y en este caso es conveniente obtener la diferencia mínima insignificante con la prueba de Tukey. Otro análisis que también podemos hacer para esta prueba, si de pronto no queremos hacer el de las fórmulas, es que se puede realizar con los datos obtenidos, tabulando la información y determinando el porcentaje de aceptación. Por ejemplo, de un total de 65 panelistas contestaron que aceptaban el sabor de la muestra de helado 40 panelistas, lo cual indica que un 61% del grupo de panelistas aceptan el grado de dulzor contenido en la muestra de helado. Para el atributo de textura, 53 panelistas no aceptaron la textura del helado. Esto es un 81%. Se concluye entonces que es necesario modificar las formulaciones del helado con el fin de mejorar la textura del producto, manteniendo su grado de concentración del azúcar. Este es otro tipo de análisis o otra parte de tabulación que podemos hacer cuando vamos a realizar una prueba de análisis por la parte de escalas. Muchas gracias.